Papá, mejor no vengas mañana a la cena de cumpleaños de mamá. Creo que pescaste algo y no queremos que contagies a nadie. Esas palabras me las dijo mi hija Sandra por teléfono a las 7:30 de la noche del viernes. Yo estaba sentado en mi silla de la sala, la misma donde me había sentado todos los viernes durante los últimos 28 años después de llegar del trabajo. Tenía puesta mi camisa a cuadros azules, la que me había planchado el martes pensando en usarla para la cena del sábado. Había pasado por la tienda esa misma tarde y comprado el regalo que llevaba 3 semanas buscando. Un chal de seda color vino que le había visto a Patricia en el escaparate de Dillard's del centro comercial. ¿Pescaste algo? Me repetí en voz baja después de colgar. Yo no estaba enfermo. No tenía tos, no tenía fiebre, no tenía nada. Esa misma mañana había trabajado 8 horas seguidas en la obra de la avenida McDowell, sin ningún problema. A mis 67 años, todavía podía cargar sacos de cemento sin que me temblaran las piernas. Me quedé ahí sentado, con el teléfono todavía en la mano, tratando de entender qué había pasado. Sandra nunca me había hablado así. Desde que era niña y le enseñaba a andar en bicicleta en el parque del barrio, ella siempre había sido cariñosa conmigo. Incluso después de casarse con Brandon, seguía llamándome papi, y me abrazaba cada vez que nos veíamos. Pero esa voz en el teléfono no sonaba como la de mi Sandra. Sonaba apurada, nerviosa, como si quisiera terminar la llamada lo más rápido posible. Mejor no vengas mañana, me había dicho. No, papá, ¿cómo te sientes? ¿Ni necesitas que te lleve algo de medicina? Solo mejor no vengas. El cumpleaños de Patricia. 70 años. Habíamos estado casados 42 años, hasta que el cáncer se la llevó hace 5 años. Desde entonces, Sandra organizaba una cena cada año para recordar a mamá, como ella decía. Siempre en su casa de Scottsdale, siempre el mismo sábado de octubre, siempre con los mismos invitados. Yo, mi hijo Roberto con su esposa Jennifer, los 3 nietos, y algunos amigos cercanos de Patricia. Nunca me habían dicho que no fuera. Me levanté de la silla y fui a la cocina. Serví un vaso de agua del grifo y me lo tomé despacio, pensando, algo no cuadraba. Si Sandra realmente creía que yo estaba enfermo, ¿por qué no me había preguntado cómo me sentía? ¿Por qué no me ofreció ayuda? ¿Por qué sonaba tan incómoda? Volví a la sala y me senté otra vez. La casa estaba en silencio. Ese silencio pesado que solo conocen los hombres que viven solos. Miré el regalo envuelto en papel dorado que había dejado sobre la mesa del comedor. Había gastado $140 en ese chal, dinero que había ahorrado de mi cheque de la quincena. Patricia siempre había querido uno así, pero nunca lo compramos porque el dinero siempre se iba en otras cosas. La escuela de los niños, las reparaciones de la casa, los gastos del día a día. Creo que pescaste algo, me repetí una vez más. ¿Por qué creo? Si yo estuviera enfermo, yo lo sabría. Y si Sandra pensaba que estaba enfermo, ¿de dónde había sacado esa idea? Tomé el teléfono otra vez y marqué el número de Roberto. Sonó 4 veces antes de que contestara. «Bueno, papá». Su voz también sonaba rara, distante. «Hijo, Sandra me acaba de decir que no vaya mañana a la cena porque cree que estoy enfermo». «¿Tú sabías algo de esto?» Hubo un silencio del otro lado. Un silencio demasiado largo. Sí, papá. Sandra nos comentó que no te veías muy bien últimamente. Mejor descansa mañana, ¿no? Ya habrá otras reuniones. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño que nunca había visto antes. Roberto también. Mi propio hijo. El niño al que había cargado en hombros cuando tenía 3 años para que viera pasar el desfile del 4 de julio. El mismo al que ayudé a pagar la universidad trabajando horas extras los fines de semana, acababa de colgarme. Algo estaba pasando, algo que yo todavía no entendía. Me puse de pie y caminé hasta la ventana. Desde ahí podía ver la calle vacía, las casas de mis vecinos con las luces encendidas. Era viernes por la noche, familias cenando juntas, hijos visitando a sus padres, gente normal haciendo cosas normales. Volví a sentarme. Las manos me temblaban un poco, no sabía si de coraje o de algo más profundo que todavía no quería reconocer. En todos estos años desde que Patricia murió, la cena de su cumpleaños había sido lo único que me mantenía conectado con mis hijos. El único momento en el año donde todos estábamos juntos, donde yo podía ver a mis nietos, donde todavía me sentía parte de algo. Y ahora me decían que no fuera. Creo que pescaste algo.
Las palabras me daban vueltas en la cabeza como disco rayado. Yo no estaba enfermo. Eso lo sabía con absoluta certeza. Entonces, ¿por qué Sandra había usado esa excusa? ¿Por qué Roberto me había colgado tan rápido? ¿Por qué los dos sonaban tan culpables? Me quedé ahí sentado en mi silla hasta pasadas las 10 de la noche, tratando de encontrarle sentido a todo. El regalo seguía sobre la mesa, el chal de seda todavía envuelto en su papel dorado. Patricia habría cumplido 70 años mañana, y yo iba a pasarlo solo en mi casa, sin saber por qué. Algo estaba pasando en mi familia, algo que todos sabían menos yo. Y mientras miraba las luces de la calle a través de la ventana, sentí por primera vez en mucho tiempo algo que no había sentido desde que era niño. Miedo. Miedo de descubrir qué era ese algo que me estaban ocultando. El sábado amanecí temprano, como siempre. A las 5:30 ya estaba despierto, mirando el techo de mi recámara. No había dormido bien. Toda la noche me la pasé dándole vueltas a la conversación con Sandra, tratando de encontrar alguna explicación lógica que no fuera la que se me estaba metiendo en la cabeza como astilla bajo la uña. Me levanté, me preparé café en la cafetera vieja que Patricia había comprado en una venta de garage hace 15 años. El olor del café llenó la cocina vacía. Tomé la taza y me senté en la mesa, la misma mesa de formica donde habíamos desayunado en familia durante tantos años. Ahora las 4 sillas estaban vacías, solo yo ocupaba una. Miré el reloj de la pared. Eran las 6:20 de la mañana. La cena sería a las 7 de la noche. Todavía faltaban casi 13 horas. 13 horas para seguir dándole vueltas al asunto sin llegar a ninguna conclusión. Agarré mi teléfono y abrí el grupo de WhatsApp de la familia. Familia Herrera se llamaba. Sandra lo había creado hace 2 años para que todos estuviéramos en contacto. Scrollé hacia arriba para ver los mensajes de los últimos días. El martes, Sandra había escrito: recordatorio, cena de cumpleaños de mami este sábado a las 7 p.m. en mi casa. Confirmen si van. Roberto había contestado: ahí estaremos con Jenny y los niños. Yo había puesto: claro que sí, mija. Ya tengo el regalo listo. Sandra había respondido con un corazón. Eso fue el martes. 3 días antes de que me llamara para decirme que no fuera. Seguí scrolleando. El miércoles no había mensajes. El jueves tampoco. El viernes. Ahí estaba. A las 3 de la tarde, Sandra había escrito algo en el grupo. Cambio de planes para mañana. Les escribo por privado a cada quien. Ese mensaje lo había visto en la tarde del viernes, pero no le había dado importancia. Pensé que tal vez era sobre la comida o el horario. Nunca imaginé que el cambio de planes era que yo ya no estaba invitado. Me quedé mirando ese mensaje durante varios minutos. Les escribo por privado a cada quien. ¿Por qué por privado? ¿Por qué no en el grupo donde todos podíamos ver? Algo me hacía ruido en la cabeza. Como cuando un motor empieza a fallar y todavía no sabes qué pieza está mal, pero sabes que algo anda mal. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi hermana Marta. Ella vivía en Tucson, a 2 horas de distancia, pero siempre había estado pendiente de mí desde que Patricia murió. Hermano, ¿todo bien?, contestó al tercer timbrazo. Marta, necesito preguntarte algo. ¿Tú sabes algo de la cena de hoy en casa de Sandra? Otro silencio incómodo. Ya iban 2. ¿Qué cena, hermano? La cena de cumpleaños de Patricia. La de cada año. Ay, hermano, no sabía que era hoy. ¿A qué hora es?, le creí. Marta nunca me había mentido. Si ella no sabía nada, era porque Sandra no le había dicho. Y Sandra siempre le avisaba a Marta de las reuniones familiares, aunque viviera lejos. Colgué y volví a quedarme mirando mi café, que ya se estaba enfriando. Las horas pasaron lentas. Me bañé. Me vestí con ropa casual porque ya no tenía caso ponerme la camisa planchada. Prendí la televisión pero no le prestaba atención. Eran las 11 de la mañana. La cena era a las 7. En ese momento, Sandra estaría en su cocina preparando todo. Siempre hacía lasaña de carne, la receta que Patricia le había enseñado, y ese arroz con elote que les encantaba a los nietos. A las 2 de la tarde, no aguanté más la curiosidad que me estaba carcomiendo por dentro. Agarré las llaves de mi pick-up y salí de la casa. Sandra vivía en Scottsdale, a 40 minutos de mi casa en South Phoenix. No iba a tocar la puerta ni a hacer escándalo. Solo quería... no sé qué quería. Tal vez confirmar que sí había cena. Tal vez entender por qué me habían excluido. Llegué a su casa a las 2:50.
Era una casa bonita en un fraccionamiento privado, de esas con jardín grande y 2 pisos, la casa que le había dado de enganche cuando se casó con Brandon hace 8 años. $40,000 que había ahorrado durante 15 años trabajando en construcción, a veces doblando turnos. Me estacioné 2 casas antes, donde ella no pudiera ver mi pick-up. Desde ahí tenía buena vista de su entrada. A las 3:10 llegó un carro. Era Roberto con Jennifer y mis 3 nietos. Los vi bajar, los niños corriendo hacia la puerta, Roberto cargando algo que parecía un pastel. Sandra salió a recibirlos. Los abrazó. Estaban riendo. Ninguno se veía enfermo. Ninguno traía cubrebocas. Ninguno parecía preocupado por contagiarse de nada. A las 3:30 llegó otro carro. Reconocí a los compadres de Patricia, los García con sus 2 hijos ya adultos. Sandra también los recibió con abrazos. A las 4 llegó la hermana de Patricia, mi cuñada Rosa, con su esposo. Todos entraban como si nada. Todos saludaban normal, con abrazos, sin ninguna precaución de salud. Me quedé ahí sentado en mi pick-up, con las manos agarrando el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. El pecho se me empezó a apretar como cuando te ponen una banda muy ajustada. La respiración se me hizo pesada. La cena no se había cancelado. La cena seguía en pie. Estaban todos ahí. Toda mi familia. Los amigos de Patricia. Todos. Todos menos yo. Creo que pescaste algo y no queremos que contagies a nadie. Las palabras de Sandra ahora sonaban completamente diferentes en mi cabeza. No era preocupación. Era excusa. Una mentira para mantenerme lejos. ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho yo para que mi propia hija me mintiera? ¿Para que mi hijo me colgara el teléfono? ¿Para que todos decidieran que era mejor celebrar sin mí? Arranqué el pick-up y me fui de ahí antes de hacer algo de lo que me pudiera arrepentir. Las manos me temblaban en el volante. Durante todo el camino de regreso a casa, no pude pensar en otra cosa más que en esa imagen. Mi familia entera reunida, celebrando el cumpleaños de Patricia, riendo y abrazándose. Sin mí. Cuando llegué a mi casa eran casi las 5 de la tarde. Entré, cerré la puerta y me quedé parado en medio de la sala. El regalo seguía sobre la mesa. El chal de seda color vino que Patricia nunca iba a usar porque Patricia estaba muerta, y la cena que supuestamente era para recordarla, se estaba llevando a cabo en este momento sin que yo estuviera ahí. Me senté en mi silla, y me quedé mirando la pared. No lloré. Los hombres de 67 años no lloramos, pero algo por dentro se me estaba rompiendo en pedazos, y todavía no sabía qué era ni por qué. Me quedé sentado en esa silla hasta que oscureció. No prendí las luces, solo me quedé ahí, en la penumbra, dejando que los recuerdos me invadieran como agua que se mete por las rendijas de una casa vieja. Patricia y yo nos conocimos en el 76, en una fiesta del barrio en South Phoenix. Ella tenía 18 años y trabajaba empacando frutas en una bodega. Yo tenía 20 y acababa de conseguir mi primer trabajo en construcción, cargando ladrillos y mezclando cemento. Me acuerdo que ese día llevaba puesta una camisa blanca que me había prestado mi hermano, porque yo no tenía ropa decente. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia pequeña en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. No teníamos dinero para nada grande. El anillo de compromiso me costó $200, que ahorré durante 3 meses comiendo solo frijoles y tortillas. Patricia lloró cuando se lo di. «Es el anillo más bonito del mundo», me dijo. Sandra nació en el 78. Yo tenía 22 años y todavía trabajaba en construcción, ahora como ayudante de albañil. Patricia tuvo que dejar su trabajo en la bodega porque no teníamos con quién dejar a la niña. Vivíamos en un departamento de una recámara que rentábamos por $150 al mes. Muchas noches me quedaba despierto, escuchando a Patricia cantarle a Sandra para que se durmiera, preguntándome si algún día podríamos darle una vida mejor. Roberto llegó 2 años después, en el 80. Para entonces yo ya había ascendido a albañil y ganaba un poco más. Seguíamos en el mismo departamento, pero ya podíamos comprar cosas que antes no. Leche fresca en lugar de leche en polvo, pollo los domingos, zapatos nuevos para Sandra cuando los necesitaba. En el 85 compramos nuestra primera casa, una casita pequeña en South Phoenix, 2 recámaras, un baño, cocina y sala. Costó $32,000. Pedí un préstamo en el banco y me comprometí a pagarlo en 30 años. 30 años.
me dijo Patricia esa noche mientras estábamos acostados en el colchón que habíamos puesto en el piso, porque todavía no teníamos cama. Para cuando terminemos de pagar, Sandra ya va a estar en la universidad. Y así fue. Pagué esa casa trabajando 6 días a la semana, a veces 7 cuando había trabajo extra. Me levantaba a las 5 de la mañana y regresaba a las 6 de la tarde con las manos llenas de callos y la espalda adolorida. Pero cada mes, sin falta, hacía mi pago al banco. Patricia llevaba las cuentas en un cuaderno donde anotaba cada centavo que entraba y cada centavo que salía. Los sábados por la mañana eran sagrados. Yo llevaba a Sandra y a Roberto al parque. Patricia se quedaba en casa preparando la comida mientras yo jugaba con los niños. Sandra siempre quería que la empujara en los columpios. «Más alto, papi, más alto», me gritaba. Roberto prefería treparse a los juegos y yo me paraba abajo con los brazos extendidos, listo para agarrarlo si se caía. Esos eran buenos tiempos. Tiempos donde no teníamos mucho dinero, pero teníamos todo lo que importaba. Cuando Sandra cumplió 15 años, en el 93, Patricia y yo le organizamos una fiesta de quinceañera. No era nada lujoso, pero invitamos a toda la familia y a sus amigas de la escuela. Patricia le hizo el vestido ella misma, cosiendo hasta las 2 de la mañana durante semanas. Yo renté el salón de la iglesia y contraté un grupo musical pequeño. Esa noche, cuando bailé el vals con Sandra, ella me abrazó y me susurró al oído: «Gracias por todo, papi. Eres el mejor papá del mundo». Guardé esas palabras en mi corazón como si fueran joyas. Roberto fue diferente. Él siempre fue más callado, más serio, pero era buen muchacho. Me ayudaba los fines de semana con las reparaciones de la casa. Le enseñé a usar el martillo, la sierra, el taladro. Un hombre tiene que saber arreglar las cosas, le decía. Él asentía y ponía atención, aunque a veces veía que prefería estar leyendo sus libros. En el 96, Sandra se graduó de la preparatoria. Fue la primera de la familia en hacerlo. Patricia y yo lloramos en la ceremonia. Después de la graduación, Sandra me dijo que quería ir a la universidad para estudiar administración de empresas. «Va a costar dinero, papi», me dijo con la cabeza baja. «No te preocupes, mija», le respondí. «Para eso trabajo». Y trabajé. Dios sabe que trabajé. Conseguí un segundo empleo los fines de semana, haciendo reparaciones en casas. A veces trabajaba 14 horas al día. Patricia me decía que me iba a enfermar, pero yo le explicaba que era solo temporal, solo hasta que Sandra terminara la universidad. Sandra se graduó en el 2001 con honores. La vi subir al estrado a recoger su título y sentí que todo el sacrificio había valido la pena. Después de la ceremonia, me abrazó y lloró en mi hombro. «Lo logré gracias a ti, papi», me dijo. Roberto se graduó 3 años después también de la universidad. Para entonces yo ya había pagado la casa completamente. 30 años de pagos mensuales, ni uno solo tarde. El día que hice el último pago, Patricia y yo brindamos con una cerveza barata sentados en el porche de nuestra casa. «Lo logramos», me dijo Patricia. «Lo logramos», repetí. Pero Patricia no llegó a ver a Sandra casarse. El cáncer la atacó en el 2017. Cáncer de páncreas, de esos que no perdonan. Duró solo 6 meses desde el diagnóstico hasta que se fue. Los peores 6 meses de mi vida. Me gasté todos los ahorros que tenía en doctores, tratamientos, medicinas. Vendí mi pickup del 2005 y compré uno más viejo del 98 para tener dinero extra. Sandra y Roberto me ayudaron con algunos gastos, pero la mayor parte salió de mi bolsillo. Patricia murió un martes por la mañana en el hospital. Sandra y Roberto estaban ahí conmigo. Los 3 le sostuvimos la mano mientras se iba. Antes de cerrar los ojos, Patricia me miró y me dijo: «Cuídalos». «Lo prometo», le dije. Y cumplí esa promesa. Después de que Patricia murió, yo fui el que mantuvo unida a la familia. Organizaba las cenas de Navidad en mi casa. Invitaba a Sandra y Roberto cada domingo. Cuidaba a mis nietos cuando Sandra y Brandon necesitaban salir. Me convertí en el pegamento que mantenía todo junto. O eso creía. Ahora, sentado en la oscuridad de mi sala, me preguntaba cuándo había dejado de ser el pegamento para convertirme en el estorbo. ¿Cuándo había pasado? ¿Cuándo mis hijos habían decidido que ya no me necesitaban? ¿Cuándo se había vuelto más fácil mentirme que incluirme? Miré el reloj. Eran las 8:30 de la noche. La cena ya habría terminado. Probablemente estarían comiendo el pastel en este momento.
mis nietos soplando las velas, Sandra sirviendo café, Roberto platicando con los invitados, todos haciendo lo que siempre habíamos hecho en el cumpleaños de Patricia, todos menos yo. El domingo desperté con un dolor de cabeza que me martillaba las sienes. Me levanté, me preparé café y me senté en la mesa de la cocina a pensar qué iba a hacer. No podía quedarme con los brazos cruzados, fingiendo que nada había pasado. Necesitaba respuestas. A las 10 de la mañana marqué el número de Sandra. Sonó 5 veces antes de que contestara. Bueno, papá. Sandra, necesito que hablemos. ¿Puedo pasar a tu casa? Hubo una pausa. Hoy no es buen día, papá. Brandon tiene trabajo pendiente y la casa está hecha un desastre después de la cena de ayer. La cena de ayer. Lo dijo así, como si nada. Como si yo no supiera lo que había pasado. Entonces podemos vernos en algún restaurante. Te invito a desayunar. Papá, de verdad hoy no puedo. Mejor te hablo en la semana, ¿sí? Y colgó. Me quedé mirando el teléfono. Mi propia hija acababa de rechazarme otra vez. 2 veces en 3 días. Marqué a Roberto. Contestó al segundo timbrazo. ¿Qué pasó, papá? Hijo, necesito hablar contigo sobre lo de ayer. No hay nada de qué hablar, papá. Sandra te dijo que estabas enfermo y era mejor que no vinieras. Así es esto. Pero yo no estaba enfermo, Roberto. Tú lo sabes. Silencio del otro lado. Mira, papá. Yo no me meto en las decisiones de Sandra. Si ella dijo que no vinieras, por algo fue. Ahora tengo que colgar, estoy ocupado. Y colgó también. 2 llamadas, 2 rechazos. Algo estaba muy mal y nadie me quería decir qué era. El lunes regresé al trabajo. Llevaba 32 años trabajando para Morrison Construction, una empresa mediana de Phoenix. Empecé como cargador, después fui albañil, luego supervisor de cuadrilla. Ya tenía 5 años de haber pedido que me bajaran otra vez a trabajo de campo, porque la oficina no era para mí. Prefería estar bajo el sol, con las manos ocupadas, que sentado frente a una computadora. Ese día estábamos terminando la remodelación de un edificio comercial en East Phoenix. Llegué a las 7 de la mañana como siempre. Mi compadre Miguel, con quien había trabajado durante 20 años, me saludó con un café. ¿Qué pasó, compa? Te ves cansado. Mal fin de semana, Miguel. ¿Qué pasó? Le conté todo. Lo de la llamada de Sandra, lo de ir a espiar su casa, lo de ver a toda mi familia ahí reunida sin mí. Miguel me escuchó en silencio, tomando su café, moviendo la cabeza. Eso está muy raro, compa. ¿Y no tienes idea de por qué? Ninguna. Juro por Dios que no sé qué hice mal. ¿Has hablado con algún vecino de Sandra? ¿Alguien que haya estado en esa cena? No se me había ocurrido. Pero conocía a los García, los compadres de Patricia. Don Arturo García y yo habíamos sido amigos durante 30 años. Él había estado en la cena. Tal vez él podría decirme algo. Esa misma tarde, después del trabajo, pasé por la casa de don Arturo. Vivía en el mismo barrio donde yo había vivido con Patricia antes de que ella muriera. Toqué la puerta. Me abrió doña Lupita, su esposa. ¡Esteban! ¡Qué sorpresa! Pasa, pasa. Entré. Don Arturo estaba sentado en la sala viendo las noticias. Cuando me vio, su cara cambió. Se puso incómodo. Esteban, ¿qué haces por acá? Venía a platicar contigo, compadre. Sobre la cena del sábado. Don Arturo miró a su esposa. Doña Lupita se metió a la cocina sin decir nada. ¿Qué quieres saber? Quiero saber por qué estuviste ahí y yo no. Don Arturo suspiró. Se veía viejo, más viejo de lo que recordaba. Tenía 73 años y le costaba trabajo caminar desde que le habían operado la rodilla. Mira, Esteban, yo no me quiero meter en problemas con tu familia. No te estoy pidiendo que te metas en problemas. Solo quiero entender qué pasó. Sandra me dijo que no fuera porque estaba enfermo, pero yo sé que fue mentira. Los vi a todos ahí, abrazándose, sin ninguna preocupación. Don Arturo se quedó callado un rato largo. Después habló, pero sin verme a los ojos. Sandra nos pidió a todos que no te mencionáramos nada. Dijo que era mejor así. ¿Mejor así? ¿Mejor para quién? Para todos, dijo ella. Esteban, yo no sé qué problemas tengas con tus hijos, pero yo no me puedo meter. Somos amigos desde hace muchos años, pero ella es la que organiza estas cosas ahora. Me quedé viendo a don Arturo. Este hombre había sido el padrino de bautizo de Sandra. Había estado en nuestra boda. Había llorado conmigo en el funeral de Patricia. Y ahora me estaba diciendo que Sandra
Le había pedido que guardara silencio sobre mi propia exclusión. ¿Sabes por qué me excluyó? No, compadre. No lo sé. Solo sé que cuando llegamos el sábado, Brandon nos dijo que tú no ibas a venir porque estabas enfermo. Pero durante la cena, Sandra le dijo algo en privado a Roberto, y los dos se fueron al patio a hablar. Cuando regresaron, los dos se veían, no sé, como preocupados, o culpables, tal vez. ¿Y no escuchaste nada de lo que hablaron? No, estaban afuera y yo estaba en la sala. Pero te digo algo, Esteban. Esa cena se sintió rara, como si todos supieran algo que no se podía decir en voz alta. Salí de la casa de don Arturo sintiéndome peor que cuando había entrado. Ahora sabía que no solo me habían excluido, sino que le habían pedido a todos que mantuvieran el secreto. Mi propia familia me había borrado de la celebración y había organizado un silencio colectivo a mi alrededor. El martes por la noche, estaba en mi casa viendo televisión cuando recibí un mensaje de texto de Sandra. Papá, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a mi casa el viernes después del trabajo? Le respondí inmediatamente. Claro que sí, mija. A la hora que digas, a las 6 está bien. El resto de la semana se me hizo eterna. No podía concentrarme en el trabajo. Miguel me preguntaba qué me pasaba, y yo solo le decía que estaba cansado. Las noches se me iban dándole vueltas al asunto, tratando de imaginar qué era lo que Sandra me iba a decir el viernes. ¿Había hecho algo malo sin darme cuenta? ¿Había ofendido a alguien? ¿Era por dinero? No podía ser por dinero. Yo nunca les había pedido nada a mis hijos. Al contrario, yo era el que les ayudaba cuando necesitaban. El viernes llegó finalmente. Salí del trabajo a las 5. Me fui a mi casa a bañarme y cambiarme de ropa. Me puse una camisa limpia y pantalones de vestir. Quería verme presentable para lo que fuera que Sandra me iba a decir. Llegué a su casa a las 6 en punto. Toqué la puerta. Sandra me abrió. Traía puesta ropa casual, jeans y una blusa blanca. Se veía cansada. Hola, papá. Pasa. Entré. La casa estaba en silencio. No vi a Brandon ni a los niños. ¿Dónde están todos? Brandon se llevó a los niños al cine. Quería que habláramos solos. Nos sentamos en la sala. Sandra en el sillón grande, yo en el individual. Había una mesita de centro entre nosotros con una jarra de agua y 2 vasos. Sandra se sirvió agua. Le temblaban un poco las manos. Papá, esto es difícil para mí. Dime, mija, lo que sea. Sandra respiró hondo. Me miró a los ojos por primera vez desde que había llegado. Brandon y yo hemos estado hablando mucho últimamente. Sobre nuestra vida, sobre nuestros planes, sobre la familia. Asentí esperando que continuara. Y hemos llegado a la conclusión de que necesitamos hacer algunos cambios. Sandra tomó otro sorbo de agua. Se veía nerviosa, como si estuviera buscando las palabras correctas y no las encontrara. Yo me quedé callado, con las manos sobre las rodillas esperando. Papá, los niños están creciendo. Tyler ya tiene 12 años, Emma tiene 10, y la pequeña Sophie tiene 7. Están en una edad donde están formando su carácter, sus valores. No entendía a dónde quería llegar, pero algo en mi estómago se empezó a revolver. Brandon y yo queremos que los niños tengan las mejores oportunidades, que se relacionen con gente que los pueda ayudar a crecer, que les abra puertas. ¿Me entiendes? No, mija, no entiendo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Sandra se mordió el labio, miró hacia la ventana, después al piso, después otra vez a mí. Papá, tú trabajas en construcción, vives en South Phoenix, manejas un pickup viejo. Y nosotros ahora vivimos en Scottsdale. Brandon tiene su empresa de consultoría. Nos movemos en círculos diferentes. Las palabras me llegaron como si me hubieran aventado agua fría en la cara. ¿Círculos diferentes? Sí, papá. Los amigos de Brandon, los papás de los amigos de los niños, son gente profesional, doctores, abogados, empresarios. Y cuando vienen a la casa y te ven llegar en tu pickup lleno de polvo de cemento, con tus botas de trabajo, hablando con tu acento, pues ¿qué, Sandra? Pues no da la imagen que queremos proyectar. Me quedé mirándola sin poder creer lo que estaba escuchando. Esta era mi hija, la niña a la que había cargado en brazos, la niña a la que le había enseñado a andar en bicicleta, la niña por la que había trabajado 14 horas al día para pagarle la universidad. ¿Imagen? Fue lo único que pude decir. Papá, no lo tomes personal. Es solo que Brandon y yo estamos construyendo algo aquí.
una vida, una posición social, y necesitamos que todo encaje correctamente. ¿Y yo no encajo? Sandra bajó la mirada. No de la manera que necesitamos que encajes. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo directo en el pecho. El aire se me salió de los pulmones y tuve que respirar hondo para poder hablar. Entonces por eso no me invitaste el sábado. Por eso la mentira de que estaba enfermo. No quería lastimarte, papá, pero los García estaban ahí, y los Martínez, y algunos socios de Brandon. No podía arriesgarme a que dijeras algo inapropiado, o que te vieras fuera de lugar. ¿Fuera de lugar? Era el cumpleaños de tu mamá, mi esposa. Lo sé, papá, pero mamá ya no está, y la vida sigue. Brandon y yo tenemos que pensar en nuestro futuro, en el futuro de nuestros hijos. Me levanté del sillón. Las piernas me temblaban, pero logré mantenerme de pie. Déjame ver si entendí bien. Me estás diciendo que soy una vergüenza para ti. Que mi trabajo, mi casa, mi forma de hablar, todo lo que soy te avergüenza. No es así, papá. Entonces, ¿cómo es, Sandra? Porque eso es exactamente lo que acabas de decir. Que no encajo en tu vida de Scottsdale. Que tus amigos ricos y sus hijos ricos no se deben mezclar con un obrero como yo. Sandra se puso de pie también. Papá, por favor, trata de entender. ¿Entender qué? Entender que después de todo lo que hice por ti, ahora resulta que no soy suficientemente bueno para estar en tu sala. Hice lo que tenía que hacer. Sandra alzó la voz por primera vez. Tuve que proteger mi familia, mi matrimonio, mi posición social. ¿Sabes lo difícil que es para Brandon convencer a sus socios de hacer negocios cuando su suegro llega a las reuniones con las uñas sucias de cemento? Nunca me invitaste a ninguna reunión de Brandon, porque sabía que no ibas a encajar. Brandon es de una familia diferente, papá. Su papá es abogado, su mamá es doctora. Están acostumbrados a cierto nivel de refinamiento. ¿Y tú? ¿Tú eres qué soy, Sandra? Dilo. Sandra se quedó callada, pero sus ojos lo dijeron todo. Yo era un estorbo, un recordatorio incómodo de sus orígenes humildes. Un obrero de South Phoenix que no sabía comportarse en las fiestas de Scottsdale. Y Roberto, él piensa lo mismo. Sandra asintió lentamente. Roberto está de acuerdo conmigo. Él también está construyendo su carrera. Trabaja en una empresa de tecnología, papá. Se codea con gente importante. Y tiene los mismos problemas que yo. ¿Problemas? Yo soy tu problema. Papá, no quise decirlo así. Pero así lo dijiste. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Sandra me siguió. Papá, espera. No te vayas enojado. Podemos seguir viéndonos, solo que de manera más privada, sin mezclar círculos sociales. ¿Sí? Me detuve en la puerta. Me volteé a verla una última vez, mi hija, la niña que había nacido en un departamento de una recámara, porque no teníamos dinero para algo mejor. La niña que había usado ropa de segunda mano, hasta que pude darle algo mejor. La niña por la que había sacrificado todo. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Sandra? Que tu mamá y yo vivimos pobres toda nuestra vida, para que tú pudieras vivir rico. Trabajé como burro para que tú no tuvieras que hacerlo. Y ahora que lo lograste, ahora que tienes tu casa bonita y tu vida de Scottsdale, resulta que yo soy el precio que tienes que pagar. Papá, no es así. Sí es así, mija. Me usaste como escalera para subir. Y ahora que llegaste arriba, quieres patear la escalera para que nadie sepa cómo subiste. Salí de la casa antes de que Sandra pudiera responder. Subí a mi pick-up y arranqué. Manejé sin rumbo durante 1 hora, solo dando vueltas por las calles de Phoenix, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mis propios hijos me habían rechazado, no por algo que hubiera hecho mal, no por haberlos maltratado o abandonado. Me rechazaron por ser exactamente lo que siempre había sido. Un obrero honrado que trabajó hasta reventarse para darles una vida mejor. Y ahora esa vida mejor que les había dado era la razón por la que no me querían cerca. Cuando llegué a mi casa ya era de noche. Entré y me senté en la oscuridad de la sala, en la misma silla donde me había sentado el viernes cuando Sandra me llamó. Parecía que había pasado un siglo desde entonces. El chal de seda seguía sobre la mesa, el regalo que había comprado para Patricia. $140 que Sandra probablemente gastaba en una sola comida en los restaurantes caros de Scottsdale. Me levanté, agarré el chal y lo guardé en el closet. Tal vez algún día se lo daría a alguna señora que sí lo apreciara. Alguien que no se avergonzara de dónde venía ni de quién se lo daba. Esa noche no pude dormir.
Me quedé despierto hasta el amanecer viendo el techo, haciendo cuentas en mi cabeza. Cuentas de todo lo que había invertido en mis hijos. No solo dinero, tiempo, esfuerzo, amor. Años de mi vida dedicados a construir su futuro. Y ahora ese futuro no tenía espacio para mí. Pero mientras veía el sol salir por la ventana de mi recámara, algo empezó a cambiar dentro de mí. La tristeza se estaba transformando en otra cosa. Algo frío, algo duro. Porque Sandra y Roberto no sabían algo. Algo que ni siquiera Patricia había sabido. Algo que yo había guardado en silencio durante todos estos años. Y ese algo iba a cambiar por completo esta historia. El lunes regresé al trabajo como si nada hubiera pasado. Miguel me preguntó cómo me había ido con Sandra y yo solo le dije, ya quedó todo claro, compa. No le conté los detalles. Todavía me dolía demasiado ponerlo en palabras. Pero durante toda esa semana, mientras mezclaba cemento y cargaba ladrillos bajo el sol de Arizona, mi cabeza no paraba de trabajar. Pensaba y pensaba en todo lo que Sandra me había dicho, en cómo me había mirado, en el tono de su voz cuando dijo que yo no encajaba en su vida. El jueves por la tarde, después del trabajo, en lugar de irme a casa, manejé hasta el centro de Phoenix. Me estacioné frente a un edificio de oficinas en la avenida central y subí al tercer piso. Ahí estaba la oficina de Samuel Ochoa, un abogado que había conocido años atrás cuando trabajé en la remodelación de su casa. Don Esteban, qué gusto verlo, me saludó Samuel cuando entré. Era un hombre joven, tal vez de 40 años, siempre bien vestido. ¿En qué le puedo ayudar? Necesito revisar unos papeles, Samuel, y tal vez hacer algunos cambios. Samuel me invitó a pasar a su oficina privada. Nos sentamos y le expliqué lo que necesitaba. Me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé se quedó pensativo. ¿Está seguro de esto, don Esteban? Son decisiones importantes. Completamente seguro. Está bien. Vamos a necesitar algunos documentos. ¿Los trae con usted? Saqué de mi mochila un sobre manila que había guardado en el closet de mi casa. Adentro estaban todos los papeles que necesitaba. Samuel los revisó uno por uno, leyendo cuidadosamente. Todo está en orden, dijo después de varios minutos. Podemos proceder. ¿Cuándo quiere que esté listo? Lo más pronto posible. Le puedo tener todo para el viernes de la próxima semana. Perfecto. Salí de la oficina de Samuel sintiéndome extraño. No era felicidad exactamente, tampoco era tristeza, era algo intermedio. Una sensación de que estaba haciendo lo que tenía que hacer, aunque doliera. Durante los siguientes días, mi vida siguió su rutina normal. Trabajo de lunes a viernes, desayuno con Miguel los sábados en el mismo restaurante de siempre, misa los domingos en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero por dentro, algo había cambiado. Ya no me sentía como el mismo hombre. Sandra me mandó un mensaje de texto el martes. Papá, ¿cómo estás? No he sabido nada de ti, le respondí. Bien, mija. Trabajando como siempre. ¿Quieres venir a cenar este fin de semana? Solo nosotros, sin invitados. Gracias, pero estoy ocupado. No insistió. Roberto me llamó el miércoles por la noche. Papá, Sandra me dijo que hablaron. Solo quiero que sepas que no es nada personal. Todos queremos lo mejor para la familia. Claro, hijo. Lo entiendo perfecto. ¿Seguro que estás bien? Segurísimo. No te preocupes por mí. Colgó y no volvió a llamar. El viernes de la siguiente semana volví a la oficina de Samuel. Me estaba esperando con una carpeta gruesa llena de documentos. Aquí está todo, don Esteban. Revisé cada detalle personalmente. Solo necesito que firme aquí, aquí y aquí. Firmé donde me indicó. Samuel sacó su sello notarial y certificó cada documento. Cuando terminamos, guardó todo en la carpeta y me la entregó. ¿Está completamente seguro de esto? Me preguntó una vez más. Una vez que se ejecute, no hay vuelta atrás. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, Samuel. Está bien. Entonces todo está listo. ¿Cuándo quiere que se notifique? Todavía no. Yo te aviso cuando sea el momento. Salí de la oficina con la carpeta bajo el brazo. La guardé en la guantera de mi pickup y manejé de regreso a casa. Esa noche dormí mejor que en toda la semana. Por fin tenía un plan. Por fin sentía que recuperaba algo de control sobre mi vida. El sábado por la mañana, Miguel y yo desayunamos en el restaurante de siempre.
Huevos rancheros para él, chilaquiles para mí, café negro para los dos. Compa, te ves diferente, me dijo Miguel mientras untaba frijoles en una tortilla. ¿Diferente cómo? No sé, como más tranquilo. La semana pasada estabas todo estresado por el asunto con tus hijos. Ahora te veo en paz. Es que ya tomé una decisión, Miguel. ¿Qué tipo de decisión? Ya te enterarás, compa. Ya te enterarás. Miguel me miró curioso pero no preguntó más. Conocía a Miguel desde hacía 20 años. Sabía cuándo insistir y cuándo dejar las cosas en paz. Esa tarde, Sandra me volvió a escribir. Papá, los niños preguntan por ti. ¿Cuándo los vas a venir a ver? Le respondí, pronto, mija. Pronto nos vemos. Pero no tenía intención de ir. No todavía. Primero necesitaba que se cumpliera cierto tiempo. Necesitaba que Sandra y Roberto se sintieran cómodos, que pensaran que yo había aceptado mi nuevo lugar en sus vidas, que creyeran que todo estaba bien. Las semanas pasaron. Octubre se convirtió en noviembre. El clima empezó a refrescar un poco, aunque en Phoenix refrescar significa que en lugar de 40 grados hay 30. Sandra me escribía cada semana preguntándome cómo estaba, invitándome a cenar. Yo siempre respondía con alguna excusa. Tengo trabajo extra este fin de semana, mija. No me siento muy bien. Mejor otro día. Estoy ayudándole a Miguel con una remodelación. Nunca me insistía mucho, y eso me dolía más que cualquier otra cosa. Si realmente le importara, si realmente me extrañara, insistiría más. Vendría a mi casa, me obligaría a hablar, pero no lo hacía, porque en el fondo, mi ausencia le convenía. Ya no tenía que preocuparse por esconderme de sus amigos de Scottsdale. Roberto tampoco llamaba seguido. Una vez cada 2 semanas, tal vez. Conversaciones cortas, superficiales. ¿Cómo está el trabajo, papá? Bien, hijo, todo bien. Qué bueno. Cuídate. Y colgaba. A mediados de noviembre, recibí una llamada que estaba esperando. Era de Sandra. Papá, tengo que contarte algo importante. Dime, mija. Brandon y yo vamos a hacer una cena grande en diciembre. Una cena de negocios. Van a venir socios importantes de su empresa, gente que puede ayudarlo a expandir su negocio. Es súper importante para nosotros. Qué bien, mija. Les deseo mucha suerte. Hubo una pausa. Papá, no te estoy invitando. Lo sé, Sandra. No esperaba que lo hicieras. Es que va a ser muy formal, muy elegante, y necesitamos que todo salga perfecto. Lo entiendo. No te preocupes. ¿De verdad no te molesta? Para nada, mija. Haz tu cena. Yo voy a estar bien. Cuando colgué, sonreí. Era irónico. Sandra me estaba diciendo que no la invitaba a su cena importante, y no tenía idea de que yo pronto iba a hacer lo mismo con ella. Diciembre llegó con un frío inusual para Phoenix. Las mañanas amanecían con temperatura de 10 grados. Y para Far, alguien como yo que había vivido toda su vida en Arizona, eso era prácticamente invierno. La cena de Sandra estaba programada para el sábado 15 de diciembre. Ella me lo había recordado por mensaje. Papá, recuerda que este sábado es la cena. Brandon y yo vamos a estar ocupados todo el día preparando. No nos llames, ¿sí? Claro, mija. Que les vaya excelente. Ese sábado me levanté temprano, como siempre. Me preparé mi café y me senté en la mesa de la cocina a pensar. Pensé en Patricia. En cómo habría reaccionado ella a todo esto. Patricia siempre fue más suave que yo, más comprensiva. Probablemente me habría dicho que perdonara a Sandra, que los hijos a veces cometen errores. Pero Patricia ya no estaba. Y yo estaba cansado de ser comprensivo. Agarré mi teléfono y marqué un número que había guardado hace semanas. «¿Señor Herrera?» Contestó una voz de mujer. «Sí, soy yo. ¿Está todo listo para el lunes?» «Todo listo, señor. Los documentos están preparados. Solo necesitamos su confirmación final. La tienen. Procedan el lunes en la mañana». «Perfecto. ¿Alguna instrucción especial?» «Sí. Quiero que se les notifique personalmente. Nada por correo. Quiero que alguien vaya a sus casas y les entregue los documentos en mano». «Entendido. ¿Algo más?» «Eso es todo. Gracias». Colgué y me quedé mirando mi café. Ya no había vuelta atrás.
El lunes, Sandra y Roberto iban a recibir la sorpresa de sus vidas. El domingo fui a misa como siempre. Me senté en el mismo banco de siempre, el cuarto desde adelante del lado derecho. Era el mismo banco donde Patricia y yo nos sentábamos cada domingo durante 40 años. Después de que ella murió, seguí sentándome ahí. Era mi forma de mantenerla cerca. El padre Ramírez dio un sermón sobre el perdón. Habló de cómo debemos perdonar a quienes nos ofenden, de cómo el rencor nos envenena el alma. Me preguntó si Dios me estaba mandando un mensaje. Después de la misa, el padre Ramírez me detuvo en la salida. Esteban, hace tiempo que no platicamos. ¿Cómo estás? Bien, padre, aquí siguiendo adelante. Te he visto estos últimos meses. Te ves diferente. ¿Todo bien con tu familia? El padre Ramírez me conocía desde hacía 30 años. Había bautizado a Sandra y a Roberto. Había casado a Patricia y a mí. Sabía leer a la gente. Digamos que estamos pasando por un momento difícil, padre. ¿Quieres hablar de eso? Pensé en contarle todo, pero después decidí que no. Gracias, padre. Pero ya está todo decidido. Ya tomé las medidas necesarias. El padre Ramírez me puso la mano en el hombro. Solo recuerda, Esteban, que la venganza nunca trae paz. Solo trae más dolor. No es venganza, padre. Es justicia. Salí de la iglesia y me fui a casa. Pasé el resto del domingo viendo televisión, tratando de no pensar en lo que venía, pero era imposible. Mi cabeza no paraba de imaginar cómo iba a reaccionar Sandra cuando recibiera los documentos, cómo iba a reaccionar Roberto. El lunes me desperté a las 5 de la mañana, como siempre. Me bañé, me preparé mi café y me fui al trabajo. Todo normal. Pero por dentro, mi estómago estaba hecho un nudo. A las 9 de la mañana, mientras estaba mezclando cemento en la obra, mi teléfono sonó. Era un número que no tenía guardado. ¿Señor Herrera? Sí. Le habla de la oficina del licenciado Ochoa. Quería confirmarle que los documentos fueron entregados hace media hora, a las 2 direcciones que usted indicó. ¿Firmaron de recibido? Sí, señor. Ambos firmaron. Perfecto, gracias. Colgué y me quedé parado ahí, con el teléfono en la mano. Ya estaba hecho. Sandra y Roberto en este momento estaban leyendo los documentos. En este momento se estaban dando cuenta de todo. Miguel se me acercó. ¿Todo bien, compa? Todo perfecto, Miguel. Te ves nervioso. Es que acabo de hacer algo grande, algo que va a cambiar todo. Tiene que ver con tus hijos. Sí. ¿Les hiciste algo malo? No, compa. Les hice algo justo. A las 10 de la mañana mi teléfono empezó a sonar. Era Sandra. No contesté. Volvió a llamar. No contesté. Me mandó un mensaje. Papá, necesito hablar contigo urgente. No respondí. Roberto llamó 5 minutos después. Tampoco le contesté. Me mandó un mensaje. Papá, ¿qué es esto? Llámame por favor. Apagué el teléfono y lo guardé en mi mochila. Miguel me miraba curioso. ¿No vas a contestar? Todavía no. Que sufran un rato. Que sientan lo que se siente cuando te ignoran. El resto del día trabajé tranquilo. Concentrado. Por primera vez en meses me sentí en paz. Ya no era yo el que estaba esperando respuestas. Ahora eran ellos. A las 5 de la tarde, cuando terminó mi turno, prendí mi teléfono. Tenía 19 llamadas perdidas de Sandra, 12 de Roberto y 37 mensajes entre los dos. Los mensajes de Sandra decían cosas como: papá, por favor contesta. Necesitamos hablar. Esto no puede ser cierto. Por favor, papá, llámame. Los de Roberto eran más directos. ¿Qué hiciste? Esto es una locura. Tenemos que arreglar esto ya. No respondí ninguno. En lugar de irme a casa, manejé hasta un restaurante mexicano que me gustaba en South Phoenix. Me senté en una mesa. Al fondo, pedí un plato de carne asada con arroz y frijoles, y una cerveza fría. Mientras comía, revisaba los mensajes que seguían llegando. Sandra a las 5:23 p.m. Papá, Brandon está furioso. Dice que esto van a arruinar todo. Por favor, habla conmigo. Roberto a las 5:30 p.m.
Papá, Jennifer está llorando. Dice que cómo pudiste hacer esto. Llámame. Sandra a las 5:45 p.m. No puedo creer que hayas hecho esto. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Esa última frase me hizo sonreír amargamente. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Como si ellos hubieran hecho algo por mí. Como si no fuera al revés. A las 6:30 de la tarde terminé de cenar. Pagué mi cuenta, dejé propina, y salí del restaurante. Afuera ya estaba oscuro. El aire frío me pegó en la cara y me hizo sentir más vivo de lo que me había sentido en meses. Subí a mi pick-up y manejé hacia mi casa. Cuando llegué, había un carro estacionado enfrente. Era el Mercedes de Sandra. Ella estaba sentada en el asiento del conductor, con las luces apagadas. Me estacioné en la entrada de mi casa. Sandra salió de su carro y caminó hacia mí. Traía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Papá, ¿por qué no contestabas? Estaba trabajando, mija, y después comiendo. Un hombre tiene derecho a comer en paz. Tenemos que hablar. Adentro. Está bien. Pasa. Entramos a mi casa. Sandra se sentó en la sala, en el mismo sillón donde se había sentado semanas atrás, cuando me dijo que yo no encajaba en su vida. Yo me senté en mi silla de siempre. Sandra sacó unos papeles de su bolsa. Los puso sobre la mesita de centro. ¿Qué es esto, papá? ¿Es una broma? No es ninguna broma, Sandra. Es completamente real. Pero no puedes hacer esto. No puedes. Sí puedo. Y ya lo hice. Sandra agarró los papeles con las manos temblorosas. Los leyó otra vez, como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente. Papá, esto dice que estás cambiando tu testamento, que nos estás quitando la herencia a Roberto y a mí. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué harías algo así? Me recargué en mi silla y la miré directo a los ojos. ¿De verdad me estás preguntando por qué? Sí, somos tus hijos, tu familia. Ah, ahora somos familia. Pero cuando organizaste la cena de cumpleaños de tu mamá, ahí ya no era familia. Cuando me dijiste que no encajo en tu vida de Scottsdale, ahí tampoco era familia. Solo soy familia cuando te conviene, ¿verdad? Sandra se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Papá, yo no quise decirlo de esa forma. Tú lo malinterpretaste todo. ¿Malinterpreté? Sandra, me dijiste con todas tus palabras que te avergonzabas de mí, que mi trabajo, mi casa, mi forma de hablar no eran suficientemente buenos para tus amigos ricos. Estaba tratando de proteger mi matrimonio, mi familia. ¿Y yo qué soy? ¿Un estorbo del que te tienes que proteger? Sandra se quedó callada. Sabía que no tenía respuesta para eso. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana. Afuera, la calle estaba oscura y silenciosa. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto, Sandra? No es que me hayas excluido de la cena. No es que me hayas dicho que no encajo. Lo que más me duele es que olvidaste de dónde vienes. Olvidaste que todo lo que tienes te lo di yo. Papá, yo no he olvidado nada. Sí olvidaste. Olvidaste que tu casa de Scottsdale, esa casa tan bonita que te avergüenza que yo visite, yo te di el enganche. $40,000 que ahorré durante 15 años. ¿Sabías que vendí el único terreno que había heredado de mi padre para juntar ese dinero? Sandra no dijo nada. Olvidaste que tu universidad la pagué yo. Cada semestre, cada libro, cada centavo. Trabajaba 14 horas al día para que tú no tuvieras que preocuparte por nada. Papá, yo aprecio todo lo que hiciste. No, no aprecias nada. Porque si apreciaras no me hubieras dicho que soy una vergüenza para ti. Me volteé a verla. Sandra seguía sentada en el sillón, con los papeles en las manos. Esos documentos que tienes ahí son muy claros, Sandra. A partir de hoy, ni tú ni Roberto van a heredar nada de mí cuando yo muera. Esta casa, mis ahorros, mi pick-up, todo se va a donar a organizaciones de caridad, a gente que realmente lo necesita. Papá, no puedes hacer eso. Piensa en tus nietos. Mis nietos. ¿Los mismos nietos que según tú no deben relacionarse con un obrero como yo? ¿Esos nietos? Yo nunca dije eso. No tuviste que decirlo.
Lo dijiste con tus acciones, cuando decidiste que era mejor que ellos no me vieran para que no se confundieran sobre su posición social. Sandra se puso de pie. Papá, por favor. Estás enojado y lo entiendo. Pero esto es demasiado. Arruinas todo por un malentendido. No es un malentendido, Sandra. Es la verdad más clara que he visto en mi vida. Mis hijos se avergüenzan de mí. Punto. Y yo no voy a dejarles ni un centavo a personas que me ven como una vergüenza. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que me arrodille? ¿Que te pida perdón? No quiero nada, Sandra. Ya tomé mi decisión. La puerta se abrió de golpe. Era Roberto. Entró como vendaval, con la cara roja de coraje. «Papá, ¿qué demonios hiciste?» «Hola, Roberto. Qué bueno que llegas». Así les explico a los dos al mismo tiempo. Roberto aventó unos papeles idénticos sobre la mesa. «¡Esto es una locura! ¡No puedes quitarnos la herencia!» «Sí puedo, y ya lo hice». «¿Por qué? ¿Porque Sandra te dijo unas cuantas verdades?» Me quedé mirando a Roberto. «¿Unas cuantas verdades? ¿Eso es lo que crees? ¿Que tu hermana me dijo verdades?» «Papá, nosotros tenemos nuestras vidas, nuestras carreras, nuestras familias, y tú eres de otra generación, de otra clase social. Es natural que no encajemos en los mismos círculos». «Ah, entonces tú también piensas que soy una vergüenza». Roberto se pasó la mano por la cara. «No es que seas una vergüenza. Es que las cosas cambiaron, nosotros progresamos, y tú te quedaste en el mismo lugar. Me quedé en el mismo lugar porque estaba ocupado pagando para que ustedes progresaran. Y te lo agradecemos. Pero eso no te da derecho a controlar nuestras vidas. No estoy controlando nada. Solo estoy decidiendo qué hacer con mi dinero, con mi casa, con mi vida». Sandra se acercó a mí. «Papá, por favor, piensa en esto. Si nos quitas la herencia, ¿qué vamos a decirle a la gente? ¿Cómo vamos a explicar que nuestro propio padre nos desheredó?» Y ahí estaba. El verdadero problema. No les dolía perder el dinero. Les dolía el qué dirán. Les dolía tener que explicarle a sus amigos de Scottsdale por qué su padre obrero los había desheredado. ¿Sabes qué les pueden decir a sus amigos? Les dije. Les pueden decir la verdad, que su padre les dio todo durante toda su vida, y cuando ya no les fue útil, lo desecharon como basura, y que ese padre decidió que su dinero iba a ir a gente que realmente lo aprecia. Roberto dio un paso hacia mí. «Papá, si haces esto, vas a arruinar nuestra relación para siempre». «Hijo, ustedes ya arruinaron nuestra relación cuando decidieron que yo era un estorbo en sus vidas perfectas». Caminé hacia la puerta de entrada y la abrí. «Ahora les voy a pedir que se vayan de mi casa, los dos». Sandra empezó a llorar más fuerte. «Papá, no hagas esto, por favor». «Ya está hecho, mija. Los papeles están firmados y notariados. Es legal y definitivo». Roberto me miró con una mezcla de coraje y incredulidad. «No puedo creer que estés haciendo esto». «Pues créelo. Y les voy a decir algo más. En esos documentos también está especificado que no quiero que ninguno de ustedes dos esté presente en mi funeral cuando yo muera. Y que si intentan aparecer, serán escoltados afuera». «¿Estás loco?», gritó Roberto. «No, hijo. Estoy cuerdo. Por primera vez en mucho tiempo, estoy completamente cuerdo». Sandra y Roberto se quedaron parados ahí, sin saber qué hacer. Finalmente, Sandra agarró su bolsa y caminó hacia la puerta. Roberto la siguió. Antes de salir, Sandra se volteó. «Algún día te vas a arrepentir de esto, papá». «Lo dudo mucho, Sandra. Lo dudo mucho». Se fueron. Vi cómo subían a sus carros y se alejaban por la calle. Cerré la puerta y me quedé parado en medio de mi sala, en silencio. Después de unos minutos, saqué mi teléfono y marqué un número. «Samuel, soy Esteban Herrera». «Don Esteban, ¿cómo le fue?» «Perfecto, ya recibieron los documentos. Ahora necesito que procedas con la segunda parte». «¿La cláusula de reconciliación?» «Sí, quiero que se les notifique que tienen 90 días para cambiar su actitud». «90 días para demostrarme que realmente les importo como persona, no como herencia». «¿Y si no lo hacen?»
Entonces el testamento se mantiene como está. Donan todo a caridad, y ellos no reciben nada. Entendido. Les mandaré la notificación mañana. Colgué y me senté en mi silla. Por primera vez en meses, sonreí. No era una sonrisa de felicidad. Era una sonrisa de satisfacción, de justicia. Porque Sandra y Roberto acababan de aprender algo que yo había sabido toda mi vida. La dignidad no se negocia, ni siquiera por familia. Los siguientes días fueron extraños. Mi teléfono no paraba de sonar, pero yo ya no contestaba todas las llamadas, solo las que me interesaban. El martes por la mañana, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de Brandon, el esposo de Sandra. Era la primera vez que él me llamaba directamente en meses. Don Esteban, necesitamos hablar. ¿Sobre qué, Brandon? Sobre esta locura que está haciendo. Sandra está destruida. Los niños no entienden por qué su abuelo ya no los quiere ver. Yo nunca dije que no los quiero ver. Fueron sus padres los que decidieron que yo no era apropiado para estar cerca de ellos. Don Esteban, con todo respeto, creo que está exagerando las cosas. Sandra solo estaba tratando de... ¿De qué, Brandon? ¿De proteger su imagen social? ¿De asegurarse de que sus amigos ricos no supieran que su suegro es un obrero? Brandon se quedó callado un momento. Mire, sé que las cosas se dijeron de mala manera, pero esto de desheredarlos es demasiado. Piense en el futuro de sus nietos. Ya pensé en su futuro, y decidí que es mejor que aprendan que el dinero no se hereda automáticamente, que se tiene que ganar con respeto y valores. Pero usted les está quitando la oportunidad de... No les estoy quitando nada, Brandon. Ellos solitos se lo quitaron cuando decidieron que yo no valía la pena. Colgué antes de que pudiera responder. El miércoles Jennifer, la esposa de Roberto, me mandó un mensaje largo. Decía que ella siempre me había respetado, que nunca había estado de acuerdo con lo que Sandra había dicho, que por favor reconsiderara mi decisión. Le respondí, Jennifer, si realmente no estabas de acuerdo, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué dejaste que Roberto me colgara el teléfono cuando le pregunté qué estaba pasando? No me respondió. El jueves recibí la llamada que estaba esperando. Era Samuel. Don Esteban les notifiqué a sus hijos sobre la cláusula de reconciliación. ¿Y cómo reaccionaron? Roberto se puso furioso. Dijo que esto era manipulación emocional, que usted no tenía derecho a ponerles condiciones. Sandra lloró. Dijo que haría lo que fuera necesario. ¿Le explicaste bien las condiciones? Sí, señor. Tienen 90 días para demostrarle que su relación con usted es genuina, que no es solo por el dinero o la herencia. Usted será quien juzgue si sus acciones son sinceras o no. Perfecto. Don Esteban, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Dime, ¿realmente va a donar todo si no cumplen las condiciones? Cada centavo, Samuel. Cada centavo. El viernes Miguel y yo desayunamos como siempre. Pero esta vez él traía cara de preocupación. Compa, la gente está hablando. ¿Qué gente? La gente del barrio. Ya se corrió la voz de que desheredaste a tus hijos. Algunos dicen que hiciste bien, otros dicen que fuiste muy duro. ¿Y tú qué dices, Miguel? Miguel tomó un sorbo largo de su café antes de responder. Yo digo que un hombre tiene derecho a decidir qué hace con lo suyo. Y que si tus hijos no te respetan, pues que se jodan. Me reí. Era la primera vez que me reía de verdad en semanas. Así me gusta, compa. Directo y sin rodeos. El sábado, por la mañana, estaba lavando mi pickup cuando llegó un carro que no reconocí. Era un BMW negro. Se estacionó frente a mi casa y bajó un hombre como de 50 años, bien vestido, con traje y corbata. ¿Señor Esteban Herrera? Sí, soy yo. Mi nombre es Richard Thompson. Soy socio de Brandon en la empresa de consultoría. ¿Y qué quiere conmigo? Vengo a hablar con usted sobre la situación con su hija Sandra y su yerno Brandon. No hay nada de qué hablar. Señor Herrera, por favor. Solo 5 minutos. Dejé la manguera y lo invité a pasar. Nos sentamos en la sala. Señor Herrera, Brandon es un elemento valioso en nuestra empresa. Tiene futuro brillante.
pero esta situación familiar lo está afectando. Está distraído, preocupado. No puede concentrarse en el trabajo. Eso no es mi problema. Lo entiendo, pero quiero que sepa que Brandon y Sandra son buenas personas. A veces las presiones de la vida corporativa nos hacen tomar decisiones que no son las correctas. ¿Usted sabe lo que me dijeron? ¿Sabe que me dijeron que soy una vergüenza para ellos? Richard Thompson bajó la mirada. Brandon me contó algo de eso, sí. Entonces usted entiende por qué tomé la decisión que tomé. La entiendo. Pero también creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Brandon está dispuesto a cambiar. Sandra también. Solo necesitan tiempo para demostrárselo. Tienen 90 días. Si en ese tiempo no veo un cambio real, genuino, entonces se acabó todo. Richard se levantó y me extendió la mano. Es justo. Le agradezco que les dé esa oportunidad. Después de que se fue me quedé pensando. La cosa se estaba poniendo seria. Brandon había mandado a su socio a hablar conmigo. Eso significaba que realmente estaban preocupados, que realmente estaban sintiendo la presión. Bien, que la sintieran. El domingo después de misa, el padre Ramírez me llamó a su oficina. Esteban, han venido a hablar conmigo. ¿Quiénes? Sandra y Roberto. Están desesperados. Me pidieron que hablara contigo. Padre, con todo respeto, esto es entre ellos y yo. Lo sé, pero como hombre de fe, tengo que intentar ayudar a reconciliar a las familias. El perdón es... Padre, yo no estoy buscando venganza. Estoy buscando justicia. Hay una diferencia. El padre Ramírez suspiró. ¿Y cuál es esa diferencia, Esteban? La venganza es lastimar a alguien porque te lastimó. La justicia es enseñarle a alguien que sus acciones tienen consecuencias. Pero ellos son tus hijos. Por eso mismo, padre, por eso mismo tengo que enseñarles esta lección. Si yo los perdono así como así, sin que cambien nada, ¿qué van a aprender? Van a aprender que pueden tratarme como basura, y yo siempre voy a estar ahí, esperándolos con los brazos abiertos. El padre Ramírez no tenía respuesta para eso. Esa tarde, cuando llegué a mi casa, había un sobre pegado en mi puerta. Lo abrí. Era una carta escrita a mano por Sandra. Papá, sé que te lastimé. Sé que dije cosas horribles que nunca debí haber dicho. No tengo excusa. El éxito, el dinero, la presión social, nada de eso justifica que te haya tratado así. Eres mi padre, el hombre que sacrificó todo por mí. Y yo lo olvidé. Te pido perdón. No espero que me perdones hoy, ni mañana, ni pronto. Solo espero que me des la oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor, que puedo ser la hija que mereces. Te amo, papá. Siempre te he amado, Sandra. Leí la carta 3 veces. Las palabras sonaban sinceras. Pero yo había aprendido algo en estos meses. Las palabras son fáciles. Las acciones son lo que cuenta. Guardé la carta en un cajón y me preparé algo de cenar. Los 90 días apenas estaban empezando. Faltaban 85 días más. 85 días para ver si mis hijos realmente habían aprendido la lección, o si solo estaban actuando para recuperar su herencia. Los primeros días del plazo de 90 días fueron intensos. Sandra me llamaba todos los días, me mandaba mensajes, me preguntaba cómo estaba. Roberto también, aunque con menos frecuencia, pero yo mantenía mi distancia. Necesitaba ver acciones reales, no solo palabras bonitas. A la segunda semana, Sandra llegó a mi casa un sábado por la mañana. No me avisó. Simplemente apareció con una bolsa del supermercado. Papá, te traje el mandado. Compré las cosas que sé que te gustan. Miré dentro de la bolsa. Café, pan dulce, frijoles, arroz, chiles serranos. Las cosas que yo siempre compraba. Gracias, mija. ¿Puedo pasar? La dejé entrar. Se quedó 2 horas. No habló de dinero, no habló de herencia. Solo platicó. Me preguntó del trabajo, de mi salud, de mis amigos. Como solía hacer antes, cuando las cosas eran diferentes. A la tercera semana Roberto me invitó a desayunar. Solo él y yo, sin Jennifer, sin niños. Fuimos al mismo restaurante donde yo desayunaba con Miguel los sábados. Papá, he estado pensando mucho en lo que pasó. Y tienes razón. Me dejé llevar por lo que Sandra decía, por lo que los demás pensaban. Olvidé lo más importante. ¿Qué olvidaste? Que eres mi padre. Y que todo lo que tengo te lo debo a ti. No le respondí inmediatamente.
Solo tomé mi café y lo miré a los ojos buscando sinceridad. Las palabras están bonitas, hijo, pero necesito ver que lo dices en serio. Lo digo en serio, papá. Te lo voy a demostrar. A la cuarta semana algo cambió. Sandra empezó a llevarme a mis nietos. Tyler, Emma y Sophie llegaban los domingos después de misa y pasaban la tarde conmigo. Jugábamos en el patio. Les contaba historias de cuando su mamá y su tío eran niños. Les enseñaba cosas de construcción. Sophie, la más chiquita, me abrazó un día y me dijo: «Abuelo, te extrañaba mucho. Yo también te extrañaba, princesa». Mamá dijo que estabas enojado con nosotros. No estaba enojado con ustedes. Nunca con ustedes. En la sexta semana, Sandra hizo algo que me sorprendió. Organizó una cena en mi casa, no en la suya de Scottsdale, en mi casa de South Phoenix. Invitó a don Arturo y doña Lupita, a Miguel y su esposa, al padre Ramírez, y también invitó a algunos de sus amigos de Scottsdale. Cuando llegaron sus amigos, vestidos elegantes y en sus carros caros, vi la cara de Sandra. No había vergüenza, no había incomodidad. Les presentó mi casa con orgullo. Esta es la casa donde crecí. Aquí es donde mi papá nos crió a Roberto y a mí. Cada ladrillo de esta casa representa un sacrificio que él hizo por nosotros. Uno de sus amigos, un tipo con aspecto de ejecutivo, me dio la mano. Es un honor conocerlo, señor Herrera. Sandra nos ha contado mucho sobre usted. Esa noche, después de que todos se fueron, Sandra se quedó ayudándome a limpiar. ¿Qué te pareció, papá? Bien, mija. Muy bien. Quería que vieras que ya no me avergüenzo de ti, que nunca debí avergonzarme. Eres el hombre más valioso que conozco. Sentí algo en el pecho, algo que no había sentido en meses. No era felicidad completa, era esperanza. En la octava semana, Roberto me llevó a su oficina. Era una empresa grande de tecnología en Tempe. Me presentó a sus compañeros de trabajo, a sus jefes. Había una foto de nosotros dos en su escritorio. Una foto de cuando él tenía 10 años y yo le estaba enseñando a usar el taladro. «Este es mi papá», les decía a todos con orgullo. «Es albañil, el hombre más trabajador que conozco». Su jefe, un hombre joven con lentes, me dio la mano. «Debe estar muy orgulloso de Roberto. Es uno de nuestros mejores empleados». «Siempre he estado orgulloso de él», respondí. En la 10ª semana, Brandon vino a mi casa, solo, sin Sandra. «Don Esteban, necesito hablar con usted de hombre a hombre. Te escucho». Yo fui parte del problema. Presioné a Sandra para que mantuviera cierta imagen. Quería impresionar a mis socios, a mis clientes. Y en ese proceso, la convencí de que usted no encajaba en nuestro mundo. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. Completamente equivocado. El valor de un hombre no está en su cuenta bancaria o en el carro que maneja. Está en su carácter, en su integridad. Y usted tiene más integridad en un dedo meñique que yo en todo mi cuerpo. Brandon se veía sincero, vulnerable. Era la primera vez que lo veía así. «Aprecio tus palabras, Brandon. ¿Me puede perdonar?» «El perdón no se pide, Brandon. Se gana. Entonces déjeme ganármelo». Las semanas siguieron pasando. Sandra y Roberto no dejaron de llamar ni un solo día. Me visitaban, me invitaban a sus casas, me incluían en sus vidas. Pero había algo diferente ahora. Ya no era por obligación. Era genuino. En la semana 12, casi cumpliendo los 90 días, estábamos todos reunidos en mi casa. Sandra, Roberto, sus esposos, mis nietos, Miguel y su familia. Era domingo por la tarde. Sandra se paró en medio de la sala y pidió silencio. «Papá, estos 3 meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más importantes. Me obligaste a ver quién realmente era yo, y no me gustó lo que vi». Se le quebró la voz. Vi a una mujer egoísta, una mujer que olvidó sus raíces, una mujer que cambió a su padre por aceptación social, y me dio vergüenza. No vergüenza de ti, vergüenza de mí misma. Roberto se puso de pie también. «Papá, yo también aprendí algo. Aprendí que el éxito no significa nada si para alcanzarlo tienes que pisotear a quien más te ama». Los dos se acercaron a mí. Se arrodillaron frente a mi silla. «Perdónanos, papá», dijeron al mismo tiempo. Miré a mis 2 hijos arrodillados frente a mí. Pensé en todo lo que había pasado, en el dolor, en la traición, en las noches sin dormir, pero también pensé en estas últimas semanas,
En los cambios que había visto, en el esfuerzo genuino. Levántense, les dije. Se levantaron, los abracé, los tres lloramos. Los perdono, les dije, pero quiero que sepan algo. Este perdón no borra lo que pasó, es un nuevo comienzo. Y si alguna vez vuelven a tratarme como me trataron, no habrá segunda oportunidad. Nunca, papá, dijo Sandra. Te lo prometo. Nunca, repitió Roberto. Al día siguiente llamé a Samuel. Samuel, quiero que canceles el cambio al testamento. ¿Estás seguro, don Esteban? Completamente seguro. Mis hijos aprendieron la lección. Y yo también aprendí algo. ¿Qué aprendió? Aprendí que a veces el amor necesita ser duro para ser real. Que perdonar sin enseñar no es perdón, es debilidad. Y que la dignidad nunca se negocia ni siquiera por familia. Es sabio, don Esteban. No soy sabio, Samuel. Solo soy un viejo terco que no se deja pisotear. Esa noche, sentado en mi silla, pensé en Patricia, en cómo habría manejado ella toda esta situación, probablemente con más suavidad que yo, pero también pensé que tal vez, solo tal vez, ella estaría orgullosa de cómo defendí mi dignidad. Miré el chal de seda que seguía guardado en el closet. Mañana se lo iba a dar a doña Lupita, la esposa de don Arturo. Ella sí lo apreciaría, y yo finalmente podía dormir en paz, porque había hecho lo que tenía que hacer, no por venganza, no por orgullo, sino por algo mucho más importante, por respeto propio. Porque al final del día, un hombre puede perder muchas cosas en la vida. Puede perder dinero, puede perder propiedades, puede perder oportunidades, pero si pierde el respeto por sí mismo, ya no le queda nada. Y yo, Esteban Herrera, obrero de construcción de 67 años, había recuperado lo más valioso que tenía, mi dignidad. Si estás pasando por algo similar, recuerda esto. Enseñar a tus hijos que tienen consecuencias no es crueldad, es amor. El amor verdadero a veces tiene que ser duro para ser real. Y nunca, nunca dejes que nadie te haga sentir que eres menos por el trabajo honesto que haces o por de dónde vienes. La dignidad no se hereda. Se construye cada día con tus acciones. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Dime de qué ciudad me estás leyendo. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite recordar que el respeto se gana, no se exige.